Hola, ¿qué tal? Comenzamos el repaso por la actualidad de nuestra Cámara Regional, actualidad que pasa esta semana por la aprobación de los presupuestos de Canarias para 2025. Estos son nuestros titulares. Los presupuestos de Canarias, porque han sido votados en la Cámara Legislativa por sus legítimos representantes. Presupuestos que superan los 11.600 millones de euros, más de 7.800 millones destinados a políticas de sanidad, educación, servicios sociales y vivienda. Unas cuentas que para la oposición vienen a acentuar la desigualdad social. Y eso al final es un reparto también equitativo para que la gente con poco poder adquisitivo tenga las mismas, los mismos derechos que cualquiera que tenga mucho dinero, ¿no? Y al final pues meter en la mano los bolsillos de los canarios, a unos más y a otros menos. Se estima que unas 60.000 personas en Canarias padecen de COVID persistente. Los afectados reclaman una mejor atención en la sanidad pública y mayor celeridad a la hora de reconocer su patología. Hoy buscamos respuestas para sus demandas. En 2001, Canarias fue pionera al aprobar una ley que obligaba a los edificios de nueva construcción a adaptarse a las necesidades que requiere la instalación de energías renovables. 23 años después, hacemos balance de su aplicación en las islas. Actividad frenética esta semana en el Parlamento de Canarias. Se aprueban las cuentas para 2025 en el último pleno del año en la Cámara Regional. Pleno con amago del PSOE y Nueva Canarias de suspender su tramitación al entender que varias enmiendas presentadas por los grupos que apoyan al Gobierno modificaban de manera inconstitucional la Ley de Servicios Sociales de 2019. Entre las iniciativas legislativas a debate cada año en el Parlamento, el proyecto de ley de presupuestos es considerada la más importante, dado que traduce la política del Ejecutivo a cifras y proyectos concretos. Garantizan y blindan la prestación de estos servicios públicos, de la sanidad, de la educación y también de las políticas sociales. Este presupuesto asciende a 11.678 millones de euros. De cada 10 euros se destinan 7,20 a gasto social. Más de 600 enmiendas al proyecto de ley ha presentado la oposición, que critica tanto el rechazo de sus propuestas como la orientación general del proyecto de ley. Una forma de gastar dinero que ya ha demostrado que no favorece el crecimiento económico ni la prosperidad de los canarios. Los grupos que apoyan al Gobierno no han tenido el más mínimo interés en sentarse a negociar las enmiendas con los grupos de la oposición, al punto de que no nos han aceptado ni una sola enmienda de las que hemos presentado. Defiende fundamentalmente a los que más tienen en esta comunidad autónoma. Hemos planteado nosotros una enmienda para recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones en Canarias. ¿Y para qué? Para destinarlo a las universidades, esos 20 millones. Partido Socialista y Nueva Canarias han denunciado la admisión de una enmienda para modificar el convenio para la prestación de la Ley de Servicios Sociales. Lamentamos muchísimo toda esta zozobra, esta incertidumbre, esta confusión que se ha generado, porque esto está haciendo daño a muchas personas y lo que pretende esta enmienda es dar herramientas a los ayuntamientos para mejorar la gestión. Que los otros quieran subirle los impuestos a los canarios y que los otros de una partida de 2,1 millones quieran sacar enmiendas por 28 millones, pues hombre, nos los han puesto muy difícil. Sanidad con el Servicio Canario de Salud es la consejería con mayor dotación presupuestaria, 4.598 millones y una subida del 5% para el próximo ejercicio. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado estos presupuestos como prudentes y orientados a mantener los servicios públicos esenciales. El presupuesto más alto de toda la historia de la democracia, un presupuesto orientado básicamente a los servicios públicos básicos y esenciales, más del 70%, y un presupuesto que es prudente porque nos movemos en un entorno de bastante incertidumbre. Antes de que los presupuestos fueran sometidos a votación, el Gobierno tuvo que responder a las cuestiones de sus señorías en la sesión de control. De nuevo, rifirrafe entre el Ejecutivo y la oposición ante la falta de un acuerdo para dar acogida a los menores migrantes en otras comunidades autónomas. La poco productiva conferencia de presidentes del pasado viernes en Santander ha protagonizado la sesión de control al Gobierno. Da la impresión de que hablar con ellos es como hablar con piedras. Que no es más que un acto de blanqueamiento para Pedro Sánchez y sus socios y el incumplimiento de lo pactado en la agenda canaria. Me parecería mucho mejor, señor presidente, que también se incorporasen soluciones. El único documento por escrito que se llevó a esa conferencia fue el firmado por el Endacari y por mí, y yo allí mismo pedí que se sometiese a, en este caso, consideración. No se votó nada. Canarias es el primer territorio en la historia del Estado democrático
al que no se le aplica el artículo número 2 de la Constitución española, que habla de solidaridad. En el artículo 2 de la Constitución establece claramente que esa solidaridad y ese principio le compete al Estado velar por él. Y en eso estamos basando precisamente la estructura y los argumentos jurídicos precisamente para poder sacar adelante un decreto ley que haga un reparto extraordinario de esos menores. Que cada vez empiezo a creer, y yo era un negado de esta cuestión, que esos que algunos llaman miserables, los de Junts, al final serán parte de la solución. La modificación del artículo 35 ya nos ha dicho Junts que no están en disposición de apoyarlo porque evidentemente son independentistas y no quieren que el Estado intervenga, pero sí están en disposición de una modificación, en este caso vía decreto ley, con una distribución puntual que nos quite presión. Es un fracaso más. Usted ha renunciado claramente a modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Lo ha dicho aquí hoy y lo demostró en el documento que presentó la semana pasada en la cumbre de presidentes. Quien no ha llevado el decreto ley durante un año han sido ustedes. Quien no han transferido ni un euro han sido ustedes. Y lo que está haciendo el Gobierno de Canarias, que por cierto, ya el ministro tiene el borrador de decreto ley, de artículo 1. Sí, lo tiene, pero ya lo tiene. Pero tengo que hacer el decreto ley yo también. Igual, mira, cesión ilegal de trabajadores. Le voy a presentar una demanda porque estoy trabajando yo como un ministro más. Señor Domínguez, usted conoce el decreto porque forma parte del Gobierno de Canarias, aunque a veces sí, a veces no, a veces... ¿Va el Partido Popular en el Congreso de los Diputados a apoyar el decreto propuesto por el Gobierno de Canarias? Romper la relación de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular no lo van a conseguir, porque la confianza es absoluta. Claro que lo conozco. El presidente Fernando Clavijo ha informado a la Cámara de que de los más de 800 millones que el Gobierno del Estado tiene comprometidos para Canarias, solo se han transferido, de momento, 250. Presupuestos, sanidad y migración son algunos de los asuntos que hemos abordado con el invitado que nos acompaña en la entrevista de esta semana. Hoy nos acompaña en el programa Parlamento Yone Caraballo, es diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Bloque Canarista. Señor Caraballo, gracias por acompañarnos en este programa Parlamento. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, finaliza la actividad parlamentaria de este año 2024 y lo hace con la aprobación de las cuentas para Canarias 2025. ¿Qué balance hace de esos presupuestos, señor Caraballo? Bueno, yo, por la parte que me toca, ¿no? que vengo por la isla de Lanzarote y La Graciosa, pues bueno, es verdad que han mejorado los presupuestos en relación al año pasado, donde nos pusieron la quinta en inversión, ahora nos han colocado la tercera, pero aún así, por número de ciudadanos, seguimos estando a la cola, ¿no? Yo creo que Lanzarote, con los problemas que tiene ahora, sobre todo del reto demográfico, porque es una de las islas, junto con Fuerteventura, que prácticamente los problemas son los mismos, somos dos islas hermanas, pero que tenemos un reto de vivienda, donde está súper tensionada la vivienda, ahora mismo es prácticamente imposible, pero ya no una persona de un sueldo mínimo, de una cajera de supermercado, no, es que ya hasta profesionales de la salud, profesionales de los cuerpos de seguridad del Estado, de maestros, maestras, o sea, sé de un caso de una conocida maestra que la han llamado de Fuerteventura para las listas de Lanzarote de educación, y este año está viviendo en una autocaravana, o sea, es una maestra, porque es que no hay vivienda, aunque quieras pagar 900, 1000 euros, tengas la capacidad de pagarlo, pero es que no hay. Entonces, yo creo que en materia de presupuestos, Lanzarote, en cuestión de vivienda, está infravalorada. Además, el agua, que parece que en pleno año 2025 que vamos a entrar, que abrir el grifo de tu casa por la mañana para lavarle el hocico al niño, para llevarlo al colegio, que sea un lujo en Lanzarote, pero es que es un lujo, es que no hay agua. Y lo peor es que se está normalizando, ¿no? Además, usted es enfermero de profesión, señor Caraballo. Usted está muy implicado en esta Cámara por parte de su partido en todos los asuntos sanitarios. En este sentido, ¿de qué carece quizás este presupuesto en el ámbito en el que usted más se mueve? Pues prácticamente mi ambición de estar hoy aquí sentado con este uniforme, que he pasado del blanco a chaqueta y corbata, prácticamente ha sido la sanidad pública. O sea, la sanidad pública para nosotros los sanitarios que estamos ahí al pie del cañón, que vivimos una pandemia que nos explicaron en la universidad que podía pasar, y nosotros dijimos eso nunca nos llegará, llegó la pandemia, tuvimos que afrontarla y además
donde todos hemos terminado con problemas de salud mental. O sea, llegamos a tener pesadillas, todos nos íbamos comentando por ese tabú de la salud mental, oye, pues estás yendo a un psicólogo, al final nos pasábamos el teléfono de los psicólogos, ¿no?, para todos, porque creemos que la salud mental, lo demostramos en la pandemia, perdón, la salud pública lo demostramos en la pandemia, es muy importante. Y cuando yo digo, por ejemplo, pero ¿cómo tú vas a decir que le metan la mano en los bolsillos a los canarios? Digo, claro que sí, porque el discurso de la extrema derecha o de la derecha conservadora, en el que dice que los impuestos no sirven o que los impuestos desgastan a los canarios o le quitan el poder adquisitivo, pero es que con los impuestos se paga mi nómina en el hospital, con los impuestos se construyen más centros de salud, con los impuestos contratamos maestros en los colegios, y eso al final es un reparto también equitativo para que la gente con poco poder adquisitivo tenga los mismos derechos que cualquiera que tenga mucho dinero, ¿no? Y al final pues meter la mano en los bolsillos de los canarios, a unos más y a otros menos. Al que no se le pueda meter la mano no se le mete, pero va a tener el mismo derecho, como tuvimos en la pandemia, de entrar por una puerta de urgencia con una insuficiencia respiratoria y que tenga un respirador como puede tener uno con un poder adquisitivo. Todo lo que sea invertir en sanidad está bien, pero luego tenemos un problema que yo a la consejera se lo digo, hay 3 claves para que la sanidad funcione. Primero, el cambio de modelo. O sea, Canarias no es la misma de hace 30 años. Los problemas de salud que tenemos ahora no son los mismos de hace 30 años. O sea, tenemos que intentar, sobre todo, apostar por atención primaria. Cuanto más apostemos por atención primaria, cuanto más invirtamos en atención primaria, menos vamos a tener que invertir en atención especializada. Hemos tenido un recorte presupuestario del año 2023, donde la cantidad fueron 188 millones en el capítulo 7, esto es pues construir un centro de salud en el norte de Lanzarote, o en el sur de Tenerife, el Hospital de Sur, pues darle más servicios. O sea, todos estos presupuestos han disminuido con respecto a este año, que estamos en 156 millones, cuando lo que deberíamos de aumentar en los presupuestos sería el capítulo 7, o sea, aumentar en infraestructura, porque la población va creciendo, porque los problemas de salud son diferentes, y porque al final donde hay que invertir verdaderamente es en la atención primaria, en programas asistenciales, en programas de atención a la comunidad, todo eso, en hábitos saludables, todo eso va a repercutir en que tengamos, cuando seamos mayores, más viejitos, pues una mayor calidad de vida y una menor demanda asistencial especializada. Un ejemplo, Canarias se gasta todos los años, una barbaridad, 600 millones de euros en recetas farmacéuticas. No estamos hablando de la medicación de los hospitales, es la típica de que van nuestros padres, nuestros abuelos con la receta a la farmacia. ¿Y quién no conoce a mis abuelos? Tenían en la gaveta un montón de cajas y yo le decía a mi abuelo, pero abuelo, pero si tienes repetidas las cajas, los fármacos. O sea, al final estamos llenando en el bolsillo de los canarios de pastillas y pasa mucho, por ejemplo, con la salud mental, en el que tú vas ahora mismo a un centro de salud, pides horas y te ve el médico y bueno, como en 3 meses no te ve el psicólogo, pues te manda un antidepresivo, te manda un ansiolítico, porque es que el médico no puede hacer otra cosa. Pero esos 3 meses tengo que estar tomándome ansiolítico o antidepresivo. Eso supone un gasto farmacéutico, eso supone una menor calidad de vida en este paciente. Y lo ideal sería pues contratar psicólogos, tener más programas asistenciales de salud mental. Todas esas inversiones que hagamos acorde a los tiempos que vivimos, yo creo que va a mejorar mucho la sanidad de los canarios. Y luego un tercer punto, profesionalización de la gestión sanitaria, o sea, que tengamos a los mejores en gestionar la sanidad. No puede ser, por ejemplo, en Lanzarote, una persona que sale de una agencia de viajes sea directora de área, que no puede ser. Pues eso pasa en la sanidad. Bueno, también le quería preguntar, señor Caraballo, sobre los planes que tiene el Gobierno sobre el traslado de los residentes mayores del recinto geriátrico al nuevo edificio anexo al Hospital Universitario Dr. Molina Orosa. Ha sido una de las preguntas que usted le ha formulado a la consejera de Sanidad. ¿Satisfecho con la respuesta? ¿Con el destino de estos mayores? Es que no me dijo nada, es que en la pregunta que le hice en la sesión plenaria no me dijo nada. Yo desconocía este tema. El Hospital Insular para la gente de Lanzarote es algo que es un vínculo, es más que un hospital. O sea, ahí nacieron mis tíos, ahí estuvieron ingresados mis abuelos. Todos tenemos vínculo con el Hospital Insular, porque es un hospital que cumple el próximo año 75 años, un hospital que inauguró un dictador. O sea, Franco fue a Arrecife, inauguró esa infraestructura hospitalaria y claro, cuando a mí me tocan en la puerta, pues los trabajadores del Hospital Insular, especialistas en cuidados geriátricos, o sea, son enfermeros, hay una unidad docente con geriatras, con MIR de geriatría, todo el personal está especializado en geriatría, y me llaman a la puerta y se sientan conmigo, me dicen que están preocupados porque le acaban de transmitir por parte de la gerencia
que en el primer trimestre de 2025 van a trasladar los pacientes y los trabajadores del Hospital Insular a una planta del Molina Orosa, claro, tú te das cuenta de que van a cerrar un hospital completo y lo van a convertir en un servicio más del Molina Orosa, como si fuera una planta más, cirugía, ginecología. Entonces te preocupa porque, claro, la calidad que tiene el Hospital Insular está enfrente de la Marina de Arrecife. O sea, las personas mayores, los hijos, los nietos, los pueden sacar, dar un paseo por el charco, que les dé en el patio, les dé un poco de luz, un poco de aire. O sea, donde los van a colocar es un edificio que no se creó para eso, no tiene esa calidez para atender a un paciente geriátrico, que puede estar en una unidad de larga estancia hasta 6 meses. O sea, 6 meses en ese edificio de hojalata, como yo digo, eso altera mucho el estado emocional de las personas mayores. En urgencia yo recibía a un abuelo, una persona mayor, y estaba bien durante el día y por la noche se desorientaba, porque estaba en un hábitat que era agresivo, que era incómodo, donde había ruido, donde no era un ambiente agradable, que una persona adulta, bueno, pero una persona mayor se desorienta. Entonces, creemos que el Hospital Insular necesita una reforma, está claro, pero que lo hagan cuando hayan partidas presupuestarias, cuando haya un proyecto, cuando haya un calendario de, oye, los mayores van a venir en este mes y van a regresar en este otro mes, que no haya esa incertidumbre o esa poca transparencia que estamos viendo, y por eso claro que nos preocupa. Señor Caraballo, hemos asistido esta semana al último pleno de este año, se han aprobado los presupuestos generales de Canarias para 2025, pero también agotamos un año donde no se ha llegado a un acuerdo en materia migratoria, sobre todo en esa distribución o darle acogida a los menores migrantes en otras comunidades autónomas. De hecho, su partido ha dicho que la última conferencia de presidentes del pasado 13 de diciembre ha sido un auténtico fracaso. ¿Por dónde pasa la salida a pesar de lo expuesto esta semana por parte del presidente de Canarias, Fernando Clavijo? Es que yo creo que esto es cuestión humana ya, esto no es cuestión de partidos, yo creo que hemos tenido un fracaso como sociedad, hemos tenido un fracaso como clase política, o sea, esto va más allá de Partido Popular, de PSOE, o sea, esto es cuestión que son niños, que son menores, es que yo los he visto cuando me llegaban a triaje, es que yo he ido con la ambulancia mecalizada a las 3 de la mañana a una costa de Lanzarote y los he visto en el estado en el que llegan, con esas caras, con esas miradas que a ti no se te olvida. Y he visto cómo están esos centros. O sea, y esto ya no es cuestión, lo que pasa es que claro, que ahora mismo vivimos un nivel de crispación a nivel del Estado, entre unos y otros, que con cualquier cosa hacen política, o para desbancar a unos, o para desbancar a otros, para debilitar a unos a otros, pero que luego esa crispación irresponsable de los de arriba se transmite a la sociedad. A mí en Lanzarote me han llegado a decir, pero es que claro, es que con la migración, la inseguridad que hay, digo, vamos a ver, yo me levanto por la mañana, y voy por Arrecife, voy al aeropuerto, vengo por la tarde, paseo con mi hijo, yo no veo un inmigrante por la calle. Y la sensación de invasión que están, hay que tener cuidado con esos mensajes, o tienen viviendas los inmigrantes, ¿dónde tienen viviendas los inmigrantes? Si los inmigrantes adultos vienen y se van en 72 horas, ¿dónde están los de la vivienda? ¿Dónde está que afecta a la sanidad pública a los inmigrantes? ¿Sabe quién afecta a la sanidad pública de Canarias? Los turistas. Los turistas son los que afectan a la... ¿Por qué? Porque yo he estado en un servicio de urgencia, además tengo los datos de cuánto factura, y por ejemplo en el hospital de Lanzarote puede dejar a un paisano de So, o de Guatiza, o de Mojón, en una silla de ruedas, porque hay un alemán que viene a un crucero, que vienen ellos polvos, los pobres también te digo, y tienen que ocupar una cama de observación de urgencia durante 12 horas, y cuando ves que la mayor parte de las camas de observación son turistas, y no está afectando la migración los inmigrantes llegan, los valores en triaje, los atienden lo más rápido posible y enseguida se van. O sea, aquí hay que tener cuidado con los mensajes, con la crispación, y aquí lo que verdaderamente hacía falta era un verdadero acuerdo de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los dos partidos mayoritarios del Congreso de los Diputados, más allá de los otros partidos, y modificar ese artículo de la ley para que estos menores se repartan por el resto de las comunidades autónomas, porque tampoco es justo que Canarias asuma ese gasto, porque esa ley no fue hecha para esto. Esa ley fue hecha para cuando familias vulnerables tuvieran hijos que no podían atenderlos, pues que hubieran centros que la comunidad autónoma pudiera hacer custodia de ellos, pero no para la atención de los inmigrantes. O sea, que yo creo que tenemos que tener cuidado con eso y sobre todo dejar la crispación a un lado y hacer política de Estado por esos niños. Bueno, ya por último, como un apunte ya para acabar esta entrevista, no quiero pasar por alto también la situación interna que se ve en su partido, Nueva Canarias Bloque Canarista, ya con la vista puesta en un próximo congreso, el próximo mes de julio. ¿Cree que será ese congreso el escenario donde se vislumbre ya la ruptura total, quizás, del partido de Nueva Canarias Bloque Canarista? Mire, en el último Consejo Político Nacional que celebramos, habían caras tristes.
faltaron gente, ¿no?, por venir. Yo estaba contento. Y yo lo dije en mi discurso allí en el Consejo. Digo, oye, chicos, pues para mí esto es una oportunidad. Es como un divorcio, ¿no? Yo cuando me divorcié, por ejemplo, me vine abajo, es lo peor que me va a venir, esto va a ser lo peor. Al final, la vida me dio una nueva oportunidad. Yo creo que ahora mismo hay un divorcio, eran varios actores políticos que estábamos unidos bajo una sigla, hay unas personas que están descontentas con el liderazgo del partido, que además quieren hacer un cambio de liderazgo fuera de las reglas del juego, que son los estatutos y los congresos, y luego llegamos al psicólogo para ver si con la terapia de pareja podemos seguir adelante, y cuando yo me presento, porque me lo pide mi pareja en el psicólogo, miro para la silla de al lado y mi pareja no vino. Eso es lo que pasó en el Consejo Político. O sea, no quieren, ellos están haciendo su vida ya. Pues nosotros se nos abre una oportunidad como Nueva Canarias para reconstruirnos, para también pues ver las políticas que podemos, cómo comunicarlas, cómo gestionarlas y tener más tiempo, porque vamos a tener 2 años justamente para las elecciones. Entonces, yo quiero lanzar un mensaje de optimismo. O sea, esto, vamos, en Lanzarote estamos más fuertes que nunca. Que Nueva Canarias, Lanzarote, está totalmente renovada, está totalmente ilusionada. En Fuerteventura con Natalia igual, ¿sabes qué? Somos un partido que más allá de los que nos quieran hundir, estamos fuertes. ¿Y la renovación? Sí, pero bajo las reglas del juego. Esquerra Republicana, Bildu, presenta más de una candidatura. Si este señor, Teodoro Sosa, por ejemplo, quiere ser presidente de Nueva Canarias, que presente una candidatura, una plancha, que la presente en el Congreso y vemos qué apoyo puede tener un liderazgo u otro. Pero lo que no puede ser es que porque yo lo diga, usted y usted se van fuera. No, porque es que hay más gente que a lo mejor tiene derecho a votar, que esa persona y esta sigan o que no sigan, pero habrá que hacerlo mediante un Congreso, porque si no estamos haciendo un flaco favor a la democracia ya desde nuestro partido. Pues Yone Caraballo, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Bloque Canarista, gracias por acompañarnos en este programa Parlamento. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a usted. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur supone la entrada de nuevos productores de terceros países en territorio comunitario. Sobre los perjuicios que esto traerá a los productos canarios, le ha respondido el consejero de Agricultura, Narvey Quintero, al diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta. Carta de naturaleza normativa a la competencia desleal. Sin cláusulas espejo, nuestro sector primario está abocado a un nuevo agujero económico que compromete un ya futuro que no era muy poco halagüeño. Por lo tanto, señor consejero, le pregunto la opinión del Gobierno de Canarias y qué está haciendo su departamento y si hay algún informe al respecto sobre el alcance de este acuerdo. El acuerdo de Mercosur, sin duda, será un palo muy duro para el sector primario europeo y canario. Ya no lo digo yo, saben que el acuerdo lleva negociándose más de 20 años. El texto que se ha aprobado es un texto del 2019, no es un texto de actualidad. El texto se cerró en 2019, con lo cual no se ha incorporado nada de las protestas de los agricultores y los ganaderos de toda Europa. Los costes de producción y las exigencias fitosanitarias son ínfimamente más laxas en esos países que dentro de la propia Unión, con lo cual estamos dando carta de naturaleza normativa a la competencia desleal. Sin cláusulas espejo, nuestro sector primario está abocado a un nuevo agujero económico que compromete un ya futuro que no era muy poco halagüeño. Y claro que va a perjudicar mucho, especialmente porque quitan los aranceles al sector del vacuno, al ganado. Canarias lo va a perjudicar, entrarían esas producciones de estos 4 países, 5 ahora, sin ningún arancel. Los agricultores y ganaderos canarios no podrán competir con eso. ¿Qué estamos exigiendo? Primero, un informe de la Comisión sobre el impacto. Segundo, medidas correctoras. Una de ellas, la que hemos hablado aquí, sin duda, la modificación y actualización de la ficha financiera de este POSEI. La alta litigiosidad judicial de Canarias y las medidas que está adoptando el Gobierno para garantizar la reparación de las víctimas del franquismo han sido algunos de los asuntos a los que ha tenido que responder la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, en comisión parlamentaria. Hágalo. Ya no lo haga por su partido ni por el mío, hágalo por las personas que están esperando que se les dignifique. Que los sacaron de su casa, le metieron una pistola o una escopeta en la nuca y los tiraron en una cuneta. Y no saben ni dónde están. Esto no es para hacer teatrillo político. Y con todo el cariño que te tengo, Jorge, te lo tengo que decir. Si de verdad hubiera habido voluntad, usted fue consejero del Cabildo de La Palma durante mucho tiempo, podía haber abordado la excavación de Fuencaliente de entrada.
Eso lo he hecho yo y esta consejería en el año que llevamos. Canarias vuelve a liderar la tasa de litigiosidad por quinto año consecutivo. Hablamos de 48,75 pleitos por cada 1.000 habitantes durante el tercer trimestre del año 2024, pues perpetúa una situación insostenible que afecta negativamente tanto a la calidad de la Administración de Justicia como también a la percepción ciudadana sobre la eficiencia de la justicia. En estos momentos, ¿qué estamos haciendo? Pues aparte de que este año terminamos con 9 juzgados nuevos en Canarias, es necesario un refuerzo de personal precisamente para poder sacar más asuntos y como decía, pues seguir trabajando en mediación. Precisamente la mención de Franco y la tensión que se ha vivido en el Pleno del Parlamento gallego es uno de los asuntos que protagoniza nuestro repaso por la actualidad de otras instituciones parlamentarias de España y del mundo. Un momentiño, vamos a parar o tempo. Non é que moleste, que vostede retirou ese concepto xa noutro debate que xa fora obxecto de distinta discusión. E retirou no da orde do día. Non sei se hoxe quere volver a facer o mesmo. Non, porque non dixo, non sei se me escoitou. Sí, perfectamente. Sí. Que o señor Fraga estaba sentado á dereita dun dictador. Exactamente. Xa empezamos outra vez, señora Prado. Pero Franco non era un dictador. Ostras. Pero non me está falando de Franco, señora Prado. E Franco non era precisamente. un dictador, señora. Vostede, precisamente. Ben, vamos a continuar. Deixame empezar a pasar mala factura tamén, non? A mellor xa empecé con Alzheimer. Pero Franco era un dictador, sí ou non? Señorías, señor Muñoz, ocupe su escaño, señor Muñoz. Tiene la palabra el molt honorable presidente Carlos Mazón. Gracias, presidenta. Mientras unos trabajamos, otros se dedican al circo. Señorías, en esto hagamos un receso de 10 minutos hasta que tranquilicen. Sí. Ese pueblo es quien verdaderamente encarna el espíritu de este premio en reconocimiento a la valiente lucha que libra por restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. Ich werde dem Bundespräsidenten unverzüglich das Ergebnis der Abstimmung mitteilen. Ja, was ist denn jetzt falsch oder nicht? Doch. Diferentes colectivos continúan interviniendo en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias para expresar las deficiencias que encuentran en el sistema y aportar soluciones que ayuden a su integración plena. Esta semana hemos escuchado a representantes de Aderis, Queremos Movernos y Teidela. Tenemos que buscar una manera de que las listas de espera no se alarguen tanto. Y hablo de niños, TEA, síndrome de Down y enfermedades raras. Las familias también podemos ayudar, las asociaciones podemos ayudar. Y guiar a todos los organismos a que esa lista disminuya. No pueden seguir diagnosticando con el antiguo manual, tienen que diagnosticar con el nuevo. Estamos hablando que el viejo está desactualizado desde 2013, señores, estamos en el 2024. Que no se cuenta con las aulas en clave suficiente, ni las aulas en clave como tal para los niños pequeños, ni las de tránsito a la vida adulta. 200 contratos de personas con discapacidad. Oiga, pero sepan una cosa, sepan que hay personas que tienen 10 contratos al año. Empezamos a reducir y vemos cuántas personas han podido trabajar. Porque hay personas a las que contratan por 1 hora. No sigamos engañando las cifras, por favor. Que a día de hoy no existe un registro de pacientes de ELA en Canarias. No lo tenemos, ¿vale? No sabemos cuántos hay, ni dónde están. Ustedes como representantes de la sociedad tienen en su mano que los pacientes de la ELA puedan tener un resto de vida digna. ¿Y cómo? Dialoguen mucho, por favor, para que esta ley sea posible cuanto antes. Las personas con ELA no tienen tiempo. Más de 40.000 personas en Canarias padecen COVID persistente. Quienes lo padecen reclaman una mejor atención en la sanidad pública. Aseguran que sufren retrasos en el diagnóstico y en la entrega del informe médico que les reconoce su patología. Se sienten incomprendidos dentro del sistema. Visitan el Parlamento en busca de respuestas.
Se estima que hasta el 10% de las personas que superan una infección por COVID-19 pueden desarrollar COVID persistente. Eso significa que aquí en Canarias podría haber más de 40.000 afectados, incluyendo menores. Los principales síntomas son fatiga crónica, disnea y disfunción cognitiva. El retraso en el diagnóstico y la falta de información sobre la enfermedad marcan el día a día de los pacientes que aseguran sentirse incomprendidos. Hoy viene al Parlamento en busca de respuestas Oliver Hernández. Tras contagiarse de COVID en junio de 2022, Oliver desarrolló COVID persistente. Tardaron un año en confirmarle el diagnóstico. Además de tos crónica, padece un cuadro múltiple a nivel óseo del corazón, pulmonar, neurológico y digestivo. Actualmente es el vicepresidente de la Asociación de COVID Persistente en Canarias. Buenos días, Oliver. Bienvenido al Parlamento. Muchas gracias. Bueno, como afectado por COVID persistente, conoces perfectamente cuáles son las dificultades que tienen cada día, también las necesidades, las cosas que tienen que reivindicar. Pues vamos a aprovechar esta visita al Parlamento para que nos cuentes cuáles son tus propuestas, peticiones a los miembros de esta Cámara, al Gobierno, para que mejore la situación del colectivo al que representa. Nosotros desde la asociación pedimos que los sanitarios se formen, porque sin ellos no se pueden hacer las consultas monográficas, no se pueden crear las unidades multidisciplinares, no se puede diagnosticar bien y no nos pueden tratar bien. La formación es escasa porque no ha habido esa área dentro de las respectivas disciplinas de formación. Es un hito en nuestra estrategia el que a los médicos se les forme. Se está en este momento dando formación tanto online como presencial, sobre todo para difundir esta disciplina en toda nuestra organización. Y el COVID persistente no se cura, pero sí se puede tratar. Si un sanitario no sabe lo que está tratando, hay un mal diagnóstico. Nosotros nos sentimos cada día peor y no nos dan con lo que tenemos. A mí me tardó casi un año. El diagnóstico de COVID persistente se hace por exclusión, por lo tanto los pacientes que tienen una sintomatología hay que hacer una serie de pruebas que en muchos casos pues son largas. También en este sentido pues se ha avanzado, aunque al principio pudiese estar en este tiempo, en el momento actual es mucho más corto. Los informes es la base de la pirámide. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Ese informe médico lo podemos utilizar para adaptaciones de trabajo y, si es muy grave el caso de cada persona, discapacidades o incluso incapacidades laborales. Se está trabajando en tener bien registrados a los pacientes y todos los síntomas que pudieran presentarse, y eso es un gran avance para que efectivamente sea más ágil el trámite. Necesitamos que nos den una atención digna. Por ejemplo, el 6 de noviembre una doctora me dice que me ha hecho unas analíticas y otras pruebas y que está todo bien, que sigue yendo a salud mental. 28 días después me ven en otro hospital y mi único pulmón se está colapsando. El profesional sanitario no formado te dice que está todo bien, que vayas a salud mental, poco más te tratan de loco, y después vas a un profesional sanitario que te hace las pruebas pertinentes individuales que tú llevas en tu caso personal y se dan cuenta del grave problema que tienes. En la formación de los profesionales pues tendrá mucho que ver en cómo se han tratado y derivados. También se están elaborando unos vídeos que están ya a punto de ver la luz para los médicos, precisamente pues para hablar de la patología y dar más información y sensibilización. Los afectados reclaman también la creación de nuevas unidades multidisciplinares de COVID persistente en Canarias. Estas unidades aunan a diferentes especialistas que, coordinados, tratan a los pacientes de forma integral, agilizando la atención y reduciendo los tiempos de espera. Echando la vista atrás, en mayo de 2001 el Parlamento de Canarias aprobaba una ley que regulaba la construcción de edificios con la finalidad de que fueran aptos para la utilización de energía solar. A día de hoy valoramos con el gremio de arquitectos qué efectividad ha tenido la aplicación de la ley. La ley de 2001 obligaba a que los edificios de nueva construcción debían proyectarse con una preinstalación destinada a albergar energía solar, una norma pionera que 5 años más tarde quedó relegada por otra de rango superior. A partir del año 2006, con la aprobación del Código Técnico de la Edificación, pues la norma que se había aprobado en Canarias pues queda relegada a un segundo plano. No se ha derogado de manera explícita, pero una norma como el Código de rango superior tiene una mayor relevancia y también se convierte en obligatoria. Hasta que no se tiene la seguridad de que se cumple o que el proyecto implementa este tipo de soluciones, pues ni obtiene el visado ni obtiene licencia, lógicamente.
Con la aprobación del Código Técnico ya todas estas cuestiones se han convertido en obligatorias. Por lo tanto, todas aquellas construcciones destinadas a vivienda y albergar agua caliente deben estar dotadas de los mecanismos necesarios para la futura instalación de energía solar, aunque también hay excepciones. Como por ejemplo patrimonio que pueda estar catalogado, edificaciones de cierta antigüedad. Siempre la catalogación es el paso previo, ¿no?, a esa protección, y claro, con esa protección pues vienen algunas exenciones de la aplicación obligatoria de la norma o de la aplicación total de la norma, del Código Técnico en este caso. Nosotros como arquitectos lo que hacemos es acompañar al promotor a lo largo de todo un proceso que a veces se complejiza muchísimo. El proceso comienza con el encargo y a través de ese encargo en el que el propietario nos traslada qué es lo que quiere hacer o cuáles son sus deseos, pues nosotros realizamos o desarrollamos una serie de propuestas y llegamos a un acuerdo, ¿vale? Ese acuerdo siempre va a tener que ajustarse a norma, ajustarse a normativa. Y en ese sentido, ningún proyecto puede estar fuera de norma, si no, como ya mencionábamos antes, pues no sería aprobado. Según la de 2001, el futuro propietario de la edificación quedaba exento de realizar una obra complementaria si definitivamente apostaba por la instalación de energías renovables. De manera que no tuviese que hacer obra gruesa, obra sucia, simplemente llegar, hacer la instalación, por ponerlo o simplificarlo, atornillar y ponerla en funcionamiento. Una normativa sujeta a las directrices europeas que prevé cambios hacia un código técnico de la edificación más exigente desde el punto de vista energético. Llegados al tramo final de este año 2024, hemos querido conocer cuáles son esas peticiones que los canarios plantean a nuestros políticos de cara al nuevo año. Estos son sus deseos. La calle opina. Eso es para hacer un listado porque son tantos que no saben uno qué. Los políticos les pediría muy pocas cosas. ¿Qué es lo que le pediría? Sí. Que sean más honestos. Pediría a los políticos más responsabilidad, más mirar por los precios que están, que no hay quien vaya a comprar. Tenemos precariedad de un montón de cosas y las listas de espera de la sanidad es algo bastante importante, ¿sabes? Creo que no están como centrados ahí. Y veo las necesidades de los mayores en residencia y es qué pena, ¿no? Que se gasten una millonada en tonterías. El problema de asuntos sociales, que estamos a la cola de España. No quiero tocar el tema de la inmigración porque es algo como muy delicado, pero es verdad que un poquito de control no nos vendría mal. Tenemos problemas con el acceso a la vivienda, el tráfico y la contaminación y no se hace nada al respecto. En vez de centrarse en ello y discutir tanto, pues lo que podrían hacer es mirar qué es lo que ocurre por el pueblo, ¿no? Que se preocupen más por la gente que lo vota, porque al final votes al partido que votes, no hay nada que valga ahora mismo. El Parlamento de Canarias dedica la felicitación navideña de este año al fotógrafo Trino Garriga. Desde pequeño he tenido el privilegio de estar tras la lente de una cámara. En cada foto he tratado de detener el tiempo, de inmortalizar esos instantes que nos han marcado como... La voz que escuchan es la de Trino Garriga, fotógrafo que durante años ha inmortalizado los momentos más importantes del Parlamento de Canarias. Todavía hoy, a sus 95 años, sigue acudiendo cada día a la cámara. Por eso la institución ha querido dedicarle su vídeo de esta Navidad. Sigue siendo nuestro refugio, un lugar donde cabemos todos y todas, incluso los que aún no han llegado. Y como ven, la Navidad ha llegado al Parlamento de Canarias y lo ha hecho con el tradicional encendido navideño. Las puertas del patio de honor se abrieron a la ciudadanía para que participaran de esta celebración, a la que asistieron, como ven, miembros de la Cámara y también demás trabajadores de la institución. Un acto que estuvo amenizado por la banda Christmas Rock, que interpretó las mejores versiones de temas navideños de todos los tiempos.
Pues bien, la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, aprovechó esta ocasión para enviar un mensaje de buenos deseos también cuando se inauguraba el portal de Belén. Coinciden en la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro y la bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma. O sea, coincide cada 20 años, por eso decía que este Belén es aún más especial que otros años. Por tanto, qué menos que el Parlamento de Canarias conmemore junto con los herreños, junto con los palmeros y junto a todos los canarios este momento tan especial, este acontecimiento religioso tan especial. Acaban de escuchar la temática elegida para el portal de Belén de este Parlamento de Canarias, un Parlamento que cierra sus puertas por Navidad, pero las mantiene abiertas para el público, para todos aquellos que quieran visitar su particular Belén. Un portal que, como acaban de escuchar, rinde homenaje este año a las bajadas de la Virgen de los Reyes y también la bajada de la Virgen de las Nieves. Ambas celebraciones coincidirán el próximo 2025, algo que solo ocurre cada 20 años. En esta ocasión, el Belén ha sido elaborado por el belenista gran canario Fernando Benítez y cuenta con escenografías tanto de la Isla del Hierro como de la Isla de La Palma. Aparecen representadas 100 figuras estáticas y en movimiento, vestidas con trajes típicos de ambas islas. De esta manera, con estas escenas navideñas, nos despedimos. Que disfruten de la Navidad y que 2025 pueda cumplir todos sus deseos.